Bueno, atención a la hora, ya son las 7:52 minutos. Puntualmente, ayer, con María Teresa, teníamos un compromiso con el ministro de la Corte, el doctor Víctor Núñez, quien hoy nos acompaña después de protagonizar ayer una jornada que despertó todo tipo de comentarios. No es normal que un ministro de la Corte ocupe 2 horas de su tiempo y del tiempo de los medios de comunicación para hablar sobre distintos temas. En lo que yo acabo de hablar con el ministro de la Corte le dije, es una segunda ola de transparencia. Primero con el tema del funcionariado público, hoy con algo que en definitiva es un lugar común. Entero Besteango y Coapalo y Comahue desde hace años con el tema de la presencia y la incidencia del narcotráfico en la política paraguaya, incursionando en todos los sectores, política, poder judicial, poder legislativo, gobernaciones, intendencias, y hoy explota. Y dice el ministro, y es necesario que eso ocurra así. En eso ya llegamos a un acuerdo. Ministro, buen día, gracias por haber aceptado de nuevo la invitación, porque ayer usted dijo de todo, y hay algunas cuestiones puntuales que querríamos que aclarara usted, sobre todo en el tema de su participación, en el tema de dejar, digamos, sin continuar el procedimiento en el caso de Vilmar Neneco Acosta particularmente. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, con mucho gusto. Muy buenos días, señora Acosta, doctora María Teresa. Bueno, coinciden que hace falta, ministro, porque entero este año ya absolutamente. Todos decimos saber que hace tiempo sabemos es necesario transparentar la actuación de todos los poderes del Estado, el Poder Judicial en particular. Yo estoy totalmente de acuerdo que se inicie una auditoría de todos los casos de droga, y no solamente de droga, de otros casos también, porque hay que transparentar la actuación de los jueces. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, y me ofrezco en primer lugar como ministro a que se revisen mis expedientes, en los que yo he intervenido, y ofrezco también que se intervenga en primer lugar las 2 circunscripciones que la Corte me encargó, digamos, supervisar. Y porque después voy a brevemente explicar que el superintendente no es el que conoce todos los expedientes. Nosotros no manejamos todos los expedientes de las circunscripciones. Ni siquiera conocemos cuáles son. Solamente cuando hay denuncias sobre jueces, etcétera, entonces intervenimos. Pero manejamos más bien la administración del... Entonces, bueno, ¿quién puede auditarle a un ministro? Y la Corte Suprema. Y la Corte. Pero entre sus pares. Y claro. Yo ya he solicitado en una ocasión, he solicitado cuando aparecieron aquellos supuestos memorandos en abril de este año, yo por nota oficialmente en el Pleno he solicitado al presidente de la Corte que se investigue eso y que se me investigue a mí, y he puesto a disposición del presidente de la Corte todos los expedientes de mi secretaría. No, digo nomás, y disculpe la pregunta de ese modo, ministro, pero es lo mismo que yo le pida a todos mis compañeros de prensa que me auditen, y todos tenemos los mismos intereses. Bueno, que se designe entonces, que haya una cumbre de poderes y que los 3 poderes juntos designen quién va a trabajar en eso. Yo no tengo ningún problema. No, pero usted va a alegar otra vez, porque ayer usted cuestionó a periodistas, a todos los que... Y le voy a decir, yo quiero brevemente analizar comportamientos de... Con mucho gusto, brevemente, yo quiero explicar eso, y eso tiene fundamento. Sí. En primer lugar, he visto ya los medios de prensa hoy así, muy someramente. En primer lugar, me tratan de loco y me cuestionan porque invoqué a Dios. En primer lugar. Y quiero decir entonces, porque dicen algunos que me van a llevar a juicio político por invocar a Dios, por desconocer la autoridad del Senado, dice, y por poner por encima de la autoridad del Senado la autoridad de Dios. Entonces, quiere decir que los constituyentes del 92 eran locos. Quiere decir entonces que la Constitución es inconstitucional. Porque en el preámbulo de la Constitución ya dice, los convencionales constituyentes en representación del pueblo paraguayo reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios y reconociendo la dignidad humana. Si aquellos 198 constituyentes invocaron a Dios porque estaban locos, ustedes tienen la palabra. Bueno, pero vamos al caso. Directamente a los puntos cuestionados. Todo comenzó en esta época, de nuevo, con la aparición de algunos artículos que había escrito el periodista Pablo Medina en el 2011 relacionado con un expediente que se estaba tramitando allá. Y él
en un primer artículo, habla de la injerencia del ministro de la Corte, Víctor Núñez, superintendente, dice quien visitó sugestivamente al juez José Benítez en su despacho en compañía del fiscal Diosnel Trinidad Celaya. En primer lugar, yo jamás he realizado esa visita, y menos en compañía del fiscal Trinidad Celaya. El mismo Pablo se encarga de desmeritar esa información, porque en la siguiente información dice que la visita la hice un poco atrás. Ahí es donde está el título, solicita revocar fallo que liberó. Ahí dice, otra vez una sugestiva injerencia del ministro de la Corte, dice quien visitó al juez José Benítez para presionar a José Benítez en compañía del camarista, ¿cómo es? López. Se llama, dice, en compañía de Venancio López, que es un camarista que trabajaba en aquel entonces en el Tribunal de Apelación. Cae de Maduro, entonces quiere decir que a él se le informó supuestamente que yo le visité a José Benítez. Ni siquiera recordaba con quién. Primero dice que fue con Trinidad Celaya y después dice que fue con Venancio López. Quiere decir que esa visita nunca se hizo. No puede ser pues una persona que conozca la verdad, una persona que comprobó algo, se equivoque así. Es porque estaba escribiendo lo que no sabía, pobrecito, ¿verdad? Bueno, hay otras cosas. Ministro, él está muerto nomás, sí. Ese nomás es el tema. Sí. Estamos hablando yo no hablo lo de él. No, ya sé, pero estamos hablando del yo le hubiese preguntado a él de dónde saca. Hoy está muerto, bueno, de Yucani, ahí él mismo dice que sacó esa información de los fiscales que estaban ayudando en el caso. Acá. Y los bueno, fiscales. Entonces siempre hay una fuente. Sí. Eso es lo que quiero. Sí. Pablo sí. acude a un fiscal que sí. es el que le facilita esa sí, información. yo no Ahora, que el fiscal le informe algo errado. Bueno, yo no le estoy culpando a él, no, absolutamente. Usted me puede decir, oye, a mí y a María Teresa. Bueno. Y a lo mejor no es la verdad. Y no por eso yo lo estoy inventando. A eso nomás lo que quiero ir. No, yo no dije que inventó. Por lo menos... O sea, no me estoy ajustando a la verdad. Sí. Por lo menos está escribiendo sobre algo que él no comprobó. Bueno, pero que le da una fuente. Sí, está bien. Correcto. Entonces, está bien. Pero yo no quiero tratarle de mentiroso al periodista. Yo quiero que se sepa que lo que él escribió no es cierto. Eso nomás. Y hablando de cadáver y el respetuoso recuerdo de nuestro amigo Pablo Medina, quienes están haciendo negocio, festín político sobre su cadáver son los políticos que están aprovechando para llegar a sus objetivos políticos. ¿Quiénes, por ejemplo? Y los políticos que están hablando ahora de que yo tengo que ir a juicio político por tal o cual cosa. Ellos son los que están aprovechando políticamente. Pero, y eso no es un negocio político. Es la primera vez que quieren llevarlo a juicio político. Y yo nunca. Y le voy a explicar por qué. Este año, sí. Y le voy a explicar por qué. Porque realmente ayer yo dije, y voy a repetir, es una conspiración que se inició hace mucho de algunos políticos. Y en donde estuvo incluido, y eso tengo pruebas para demostrar, y lo he demostrado ante el Pleno de la Corte, en presencia del actual Contralor General, un técnico, un asesor de la Contraloría de aquel entonces me confirmó que el anterior Contralor Airaldi se negó a firmar un certificado de correspondencia positivo sobre mis bienes cuando se le llevó. Y le ordenó a esa asesora de entonces para que invente cualquier cosa. ¿Y con qué objeto? ¿Cuál era el objeto? Y porque había una conspiración en mi contra en aquel momento. ¿Para sacarlo a usted de ahí? Para sacarme a mí. Liberal. Sí. Liberal. Una conspiración liberal. Liberal y con algunos que yo no sé de qué partido son, que estaban en ese entonces en el Ministerio Público. Pero Erendé, ministro, Erendente, ¿por qué no Sindulfo Blanco? ¿Por qué no Bajac? ¿Por qué no Garay? ¿Por qué no Frete? ¿Por qué Víctor Núñez? Ellos tienen que contarle. Pero cuando de la propia expresión del senador Wagner en estos días, me di cuenta por qué. ¿Por qué? Porque según el senador Wagner, yo manejo a la Corte. Según el senador Wagner, todos los casos importantes pasan por mi mano y yo soy el que le hago firmar a los ministros. Eso dijo el senador Wagner, está en el periódico. Entonces, cuando yo leí hace 2 o 3 días eso, dije, bueno, acá está la explicación por qué había sido que ellos quieren sacarme de la Corte. Pero suponiendo que sea así, que pase por usted. Pero no pasa nada. No, pero suponiendo que pase por usted. Es una ofensa para mis compañeros, puede decir que yo le manejo a 8 ministros, ¿o no? Supongo que se y es una ofensa. Aludido, ¿verdad? Los demás ministros de la Corte. Es una ofensa. Si usted dice que yo
manejo la Corte y que hago lo que quiero y los otros ministros me escriben lo que quiero, es una ofensa para ellos. Y debo entender que lo hace con algún objetivo para favorecer a algún sector. Y Eso es lo que entendemos siempre de la Corte y su manejo, ¿verdad? Y ustedes van a ver, lamentable hay muy poco tiempo. Sí. Ustedes van a ver la secuencia de cómo los expedientes circulan en la Corte y en la sala. Y ustedes van a ver que en el caso que a mí me atribuyen de que dice que yo liberé a este señor Vilmar Acosta, se presentó la acción. Ya que usted habla de eso, vamos a eso. Acá yo tengo las fechas. Expediente de inconstitucionalidad, 274, año 2011. Se presenta el 16 de marzo del 2011. La acción de inconstitucionalidad en contra de la resolución que le liberó a Vilmar Medina. Sí, a Vilmar Acosta. Bueno. Y cualquiera sabe cómo funciona, cómo los expedientes son tramitados en la sala constitucional y en la sala penal y en la sala civil. Los expedientes son recibidos en secretaría. El secretario pone en el despacho del presidente de la sala. Del presidente de la sala. Es el presidente de la sala el que se encarga de la admisibilidad o no. Un examen somero de la acción le da la pauta al presidente de la sala si corresponde darle trámite. Si corresponde darle trámite, él solo firma la providencia. Si es un expediente judicial, tráigase a la vista, para mejor proveer, tráigase a la vista el expediente tal. Si es un acto normativo, directamente corre ese traslado al Ministerio Público. Eso significa darle trámite. Bueno, si él del somero análisis decide que no corresponde dar trámite por defectos formales, porque planteó mal, etcétera, etcétera, entonces él propone un proyecto de rechazo in limine. Ese proyecto de rechazo in limine es un auto interlocutorio que está todavía en admisibilidad. Hasta ese momento y hasta que ese auto le llega al otro ministro para su firma, ese ministro nunca supo de la existencia de ese expediente. Solo el presidente. Solo el presidente. Entonces propone el proyecto de rechazo in limine, firma él y le envía para segunda firma a la persona que en ese año está como sustituto. No existe la figura del vicepresidente, pero que estaría como vicepresidente del presidente en caso de ausencia de él. ¿Sería el segundo? El segundo. Porque nosotros tenemos bien ordenado. Este año, la que firma primero es la doctora Gladys. Yo tengo segunda firma y la tercera firma es Frete. En aquel momento era Fretes, ¿verdad? En aquel momento el presidente era Fretes, segunda firma Gladys, tercera firma yo. O sea, muy usted bien. Más lejos todavía está de... Más lejos. Y por eso es que yo recibo ese expediente el 23 de abril de 2012. Más de un año después. Con 2 firmas. Más de un año después. Yo recibo ese expediente. Eso está todo. Ustedes pueden ir a ver allá en el sistema. Constatar. El 23 de abril del 2012 para tercera firma. Y cómo entre tantas cosas, porque usted sabe que el presidente, la doctora seguramente conoce, el presidente de la Corte está en 1.000.000 de cosas. Seguro. Y a veces se tiene que trabajar hasta las 11:30, 12 de la noche para firmar los expedientes del día y a veces no alcanza. Un rechazo in limine no es algo muy urgente, entonces generalmente se deja un poquito más de costado. Con todo eso, yo firmé el auto interlocutorio, mi tercera firma, el 8 de mayo del 2012. Recibí el 23 de abril del 2012. ¿Cuántos días? Varios. Bueno, entonces quiere decir que yo he visto este expediente, conocí la existencia de este expediente el 23 de abril del 2012. Y eso lo pueden corroborar mis otros compañeros. En síntesis, ¿usted considera que todo esto entonces es solamente con el fin de someterlo al juicio político? Porque comenzó hace mucho, comenzó en el 2008, en el 2009 desataron, a partir de noviembre de 2012, ¿usted recuerda aquella intensa campaña que intentaba desacreditarme, investigándome por todos lados? Cuando eso, el Ministerio Público, me refiero exclusivamente a la Oficina de Delitos Económicos, y Contraloría estaban dispuestos, estaban de acuerdo en imputarme por enriquecimiento ilícito para que yo pueda renunciar a la Corte o que me saquen. Bueno, hoy es diferente, ministro. Hoy. Porque René Fernández sigue. Usted lo cuestionó duramente ayer. Y lo voy a
cuestionar siempre porque él se presta para estas cosas. Y hoy sigue ahí. Y bueno, que sí, sigue. Y él justamente, en forma realmente ligera, ¿usted recuerda? Él dice que tomó conocimiento de un examen pericial el 8 de abril, un examen pericial que se ordenó al Ministerio Público, tenía desde octubre del año anterior. Él toma conocimiento del 8 de abril, el mismo día 8 de abril, en un espacio más o menos de 2 horas, en forma maratónica se hacen unos cuantos documentos, él mismo presenta la denuncia ante el Ministerio Público, él mismo se asigna la causa, una resolución que él hizo preparar, le lleva al fiscal general para que firme, para que se nos investigue. Él mismo prepara todo para llevar, es como un dossier que él preparó para llevar ese día. Disculpe, espera, voy a completar. ¿Quién le impulsa a él a armar un dossier? Pero pregúntele a él. No, pero si usted sabe, porque él no, René Fernández. Yo me conozco, se nota, en el expediente está. Correcto, pero ¿quién le dice? Un día René dice, voy a acusarlo a este ministro de la Corte por supuesto enriquecimiento. Y le dice, comienza a hacer una documentación. ¿Para qué? ¿Quién le dice? ¿Puedo yo saber? Estamos hablando hoy, ¿verdad? De yo la persona que sí. ¿Quién le ordenó según usted? Lo que yo sé, bueno, yo sé que hay especialmente 2 senadores. Yo mencioné 3 porque hay uno que siempre también me está buscando la vuelta. Luis Alberto Wagner. Sí. Con él tiene una enemistad en mi contra. Yo no tengo nada en su contra. Desde que yo era juez en San Lorenzo. Porque nunca permití que él saliera con sus pretensiones de realizar campaña política a través de invasión de inmuebles. Ustedes revisen la prensa de aquel tiempo. Ese uno. ¿Y otro? Era gobernador y apoyaba a todos los candidatos a intendentes y todo el mundo. ¿Cuál era la forma de hacer política en Central en aquel tiempo? Invadiendo propiedad privada. ¿Y el otro? El otro es Tito Saguer. ¿Por qué sería? Tito Saguer, desde aquella vez que nosotros declaramos inconstitucional sus 2 resoluciones por las que él convocó a 2 supuestos senadores, porque inclusive cometió un hecho punible en esa resolución. Dice, convocar a los senadores electos y proclamados, fulano Céspedes y Carlos Grillón. Sí, mintió en esa resolución. ¿Por qué? Porque ni Céspedes ni Grillón fueron declarados electos y proclamados. Eso lo tiene que hacer la justicia electoral. Recuerdo nunca lo hicieron. Bueno, entonces en particular son 2 personas. Nosotros declaramos inconstitucional aquellas 2 resoluciones y de aquella vez yo sufrí la persecución de Tito Saguer. Ya sabemos entonces de dónde viene. Por el tiempo, usted le habíamos advertido del tiempo. Y estaba comprometido Octavio Airaldi, también con pruebas. Él le ordenó, fíjese, un señor que con esa rabia ve que sus colaboradores preparan un certificado de correspondencia de mis bienes, solamente se limita a mirar la parte final y ve que es positivo, le tira a la asesora jurídica. Afortunadamente está en presencia, que yo después me enteré, de otro técnico. Que fue el que le dio el dato. No solamente me dio a mí, él en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, frente a 9 ministros, al secretario general y al nuevo Contralor General de la República, él dijo, sí, es cierto, eso hizo Octavio Airaldi. Ministro, usted... es una conspiración eso. Cuando usted llegó acá, dice, si me voy a juicio político por invocar a Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasa si realmente lo llevan a juicio político? Porque no puede que exista. Yo le cuento, ¿sabe qué? Escuché yo su nombre. Y le digo eso porque tengo fuentes también manejo. Sí, seguro. Su nombre, el suyo, Garay, Blanco y Baján. Esos son, digamos, los nombres que nosotros conocemos. Y usted sabe eso. Sí, yo sé. Que se negocia esos nombres. Yo sé. ¿Sabe? Sí. Y va a llegar seguramente. Este va a ser el momento. Y puede ser. Pero yo lo que dije, hay 2 cosas que en los medios aparecen como que yo dije en otro sentido. Primero, cuando yo me referí al escrito del finado Pablo Medina, que él estaba escribiendo sobre algo que no sabe, sobre algo que él no conoce bien, porque estaba hablando de expedientes y de resoluciones que él no conocía. Él ni sabía, por ejemplo, que el juez Benítez ya había resuelto 2 veces, en 2 ahí ya había resuelto conforme al pedido del Ministerio Público.
y no conforme al pedido de la defensa. Y le estaba acusando de que él estaba maniobrando conmigo. Todas las resoluciones, todos los autos interlocutorios, ustedes pueden ver después, acá le vamos a dejar el dossier. El juez José Benítez, se ajustaron a los pedidos, a los respectivos pedidos del Ministerio Público. Entonces yo me refería a esa ligereza en la información que se refería a mi persona. Nunca cuestioné la investigación que él estaba haciendo sobre narcotráfico. Y es admirable. Ojalá que todo periodista haga ese tipo de investigación y Pero saque miren a luz cómo pública. termina. Bueno, pero digo nomás, yo me refería, y sin embargo hay un diario que sabe que no es muy amigo mío, dice que yo cuestionaba la actuación como periodista de él y que le estaba prácticamente tildando de que todas las informaciones que él sacaba no se ajustaba a la verdad, o como queriendo decir de que lo que él hablaba en narcotráfico yo decía que no era mentira y no es cierto eso. Otra aclaración. Cuando me preguntaron, es lo que usted me pregunta ahora, me preguntaban si yo asistiría a un juicio político. Le dije que no, que sería como ir a un circo, Sí. y no me voy al Circo de los Leones. Ustedes lean lo que dice ahí, que dice que yo tildé al Congreso de circo. Sí, es lo mismo. Yo decir que someterme a un juicio político sería ir a un circo, porque se sabe, pues, si hay voto hay juicio político. Y ya nadie sabe Usted por sabe qué. si Lugo se fue así. Y bueno, lo digo nomás. Lugo así se Pero fue. Y sabíamos que era un juicio recuerdo, político, sí. porque ustedes recordarán Sí. que había ministros que no tenían cuestionamiento en su actuación También lo en mencionó el ayer 2000, Lescano Claude, en sí. el 2003. Lo mencionó usted. Yo lo mencioné, bueno, y sí. bueno, no tenía un solo cuestionamiento. Pero por cuestiones políticas, por cambiar un colorado con un liberal. ¿Qué va a ocurrir ahora? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué él Sí. fue incluido? Porque el presidente Nicanor Duarte Ruto en ese momento no pudo excluirle a Bonifacio Ríos. Entonces, como contrapartida, se incluyó otro liberal. Así se negocia a la cabeza de los ministros. Pero Entonces, eso no es un circo. Bueno, él no tenía ningún cuestionamiento, se votó, él renunció a tiempo. Entonces yo dije que para un juicio político de la Corte yo no me voy a someter, no me voy a someter a un circo romano. Voy a defenderme. Le pedí yo al presidente del Senado que convoque a una audiencia pública donde yo voy a ir a defender mi ¿Está dispuesta a actuación. una audiencia pública? Estoy dispuesto. ¿Cuándo? ¿En cualquier momento? Cuando si usted organiza, yo me voy. Una audiencia pública no tiene problema No para... tengo ningún problema. Voy a defender, pero que me hablen exclusivamente de las sentencias que yo dicté y que aparecen como causas de juicio político, como causales, para hablar de las sentencias que yo dicté, de mi actuación en la Corte. Que no me salgan después con que fulano es su amigo, que mengano de su amigo y compañía. De mi actuación en la Corte. Y de sus Y de mi fallo. fallos. Estoy Correcto. dispuesto. Bueno, ministro, yo le digo, este hubiera sido un tiempo, ojalá pudiéramos tener mayor tiempo, decíamos con María Teresa, pero de esto es lo que disponemos. En definitiva, seguramente va a seguir haciendo declaraciones y a esperar el resultado, porque yo creo que está en marcha la posibilidad de un juicio político Ahora, yo a le 4 quisiera hacer ministros. una última Sí, consulta. señor. La renuncia no está dentro de las posibilidades, Por el momento, entre hoy y mañana no. pero puede ser en algún momento. Puede ser, ¿por qué no? Si le instalan, entendimos nosotros que si resuelven su juicio político, Yo nunca entonces estuve apegado al cargo, sino No, pero- nunca en mi correcto, vida pero estuve le digo, apegado a ningún cargo. se decide. No mañana ni pasado, se decide el lunes de la próxima semana. Hay juicio político. Ujú. Se presenta un juicio político. Si se vota en la Cámara de Diputados y hay mayoría para un juicio político, ese día yo voy a renunciar. ¿Y por qué no se va a enfrentar al juicio político si este tiene Puedo esta verdad? enfrentarme, con mucho gusto. Puedo tener la ¿Por qué no lo oportunidad, hace? Si puedo tiene- hacer lo que si hizo Lescano tiene- Claude. Si tiene este convencimiento, ¿por qué renuncia? ¿Por qué no se va a defender Puedo su hacer lo que posición? hizo Lescano Claude, pero hasta allí. ¿Usted cree que si hay voto suficiente, yo le voy a convencer a ellos de que voten a mi favor? Por ¿Usted eso le cree? menciono. O sea, no habría razones. Claro que no. entonces. El No, pero juicio por eso. político es político, no es racional ni jurídico. Por eso le mencioné lo de Lugo. Él podía defenderse 10 años. En el caso de Lugo yo no estuve, no presencié. No, yo pero le estuve. digo nomás, usted dice así. Estuve entonces, en Taiwán y eso si puede, hago analogía, migración puede... pero si hago analogía a lo que usted acaba de decir,
¿por qué sacar aquella situación de esa misma analogía? Lo mismo. Lamentablemente no le puedo confirmar porque yo en ese día estuve en Taiwán. Bueno. Por un viaje oficial. Y cuando yo llegué aquí ya era otro el presidente de la República. Gracias, ministro, por estar aquí y por responder a las consultas. Muy amable usted. Gracias. Gracias. Le tomamos la palabra a lo de la audiencia pública. Cuando guste, señora Acosta. No, es la primera vez que yo digo. Correcto. Ya le dije a varios otros medios donde he estado, yo he pedido que abogados y quien sea me cuestione y debata conmigo jurídicamente. Eso tiene que quedar subrayado. Claro, jurídicamente. De eso estamos hablando. Sobre la sentencia que yo he dictado en mi vida de juez, desde que soy juez en San Lorenzo, camarista y luego ministro. Gracias, ministro. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Ministro de la Corte, doctor Víctor Núñez. Jorge Galeano, teníamos previsto hablar mucho más con el ministro Cárdenas. Vamos a hablar un poco